Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo. Bueno, en este programa que usted lo ha hecho suyo, usted se entera de todo lo que pasa en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Inmediatamente lo que sucede lo abordamos, lo tocamos con la profundidad, la seriedad y la responsabilidad que amerita. Porque usted, que está en su casa, que nos está viendo en este momento, pues se merece estar en conocimiento de las cosas en su exacta dimensión. Bien, la semana pasada tocamos unos temas que tienen que ver, y desde hace algunas semanas estamos tocando temas que tienen que ver con las próximas elecciones, a raíz del decreto de muerte cruzada del presidente Lasso. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral ya le puso fecha para las próximas elecciones, el 20 de agosto de 2023. Si es que hay algún candidato ganador en primera vuelta, pues conoceremos al presidente. Si no, se programaría, si no me equivoco, para septiembre la segunda vuelta. Para tocar ese tema, ¿no?, y ver y analizar sobre los partidos políticos con mayores opciones, los candidatos, hemos invitado a dos analistas que conocen de esto y mucho. Además, sentámonos complacidos por la seriedad y la capacidad de ambos, que nos van a ayudar a entender mejor este mare magnum político en el que estamos inmersos. Quiero darles la bienvenida a Indira Velastegui, analista política, y a Ricardo Vera, experto en consultoría política. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy domingo, que es un día de reencuentro con la familia. Indira, muchas gracias por estar aquí. Ya hay elecciones programadas. Así es. Gracias por la invitación, un saludo a la audiencia de Saracay Televisión y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Así es, estamos próximos a un proceso, ya veníamos escuchando que podía haber la muerte cruzada y ya estamos frente pues a unas nuevas elecciones. Bien, es la primera vez en la historia electoral del país de que sucede un hecho como este, de esta naturaleza, ¿no? O sea, nunca antes había ocurrido esto de la muerte cruzada. Creo que eso, Ricardo, se contempla en la nueva Constitución. ¿Es así? Así es. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Indira. Un saludo a la amable audiencia de Saracay. Efectivamente, creo que este proceso eleccionario desnudó la deficiencia del sistema político, y el sistema electoral, entendiendo que es una pirámide que tiene varios actores. Está el Consejo Nacional Electoral, están las organizaciones políticas y los actores políticos, y en el otro vértice se encuentran los ciudadanos, la sociedad civil, que se le conoce como el mandante. Si normalmente en tiempos ordinarios, cuando hay una planificación de elecciones con un calendario electoral con un año de anticipación, normalmente hay deficiencias, hay impugnaciones de candidaturas, menos aún en este momento, que a todos nos cogió bajando en este momento, perdón la vulgaridad. Y ahí hay si nosotros empezamos, no empecemos por el Consejo Nacional Electoral, sino empecemos por las organizaciones políticas, haciendo un diagnóstico. Aterricemos a Santo Domingo. ¿Qué organización política en este momento le cogió la muerte cruzada con sede? Ninguna. ¿Qué organización política tiene un listado de adherentes o de militantes o de afiliados, dependiendo de sea un movimiento o partido político? Ninguna, porque normalmente quien es el candidato que va a ser nominado lleva a sus amigos y alza en la mano, porque no hay un padrón. Entonces, ese es el sistema político que tenemos. Deficiente en tiempo ordinario. ¿Cómo cree que sea este momento en tiempo extraordinario? Por eso que el calendario, las primarias terminaban el 2 de junio, ahora se han extendido hasta el 7 de junio, porque realmente iba a ser muy complejo este proceso. Y lamentable, ¿no, Indira, que pues nuestra clase política, nuestros partidos políticos, que sabían que de todas maneras iba a haber un cambio, o ya sea con el juicio o con la muerte cruzada, no se prepararon, como ni siquiera pusieron a calentar como en el fútbol. Vamos a ver si hacemos un cambio, lo podemos calentar y si es necesario sacamos el titular. ¿Eso qué denota? Eso, como siempre en el país, ha venido siendo un tema que a últimas instancias siempre se ha visto a los candidatos. No hay un trabajo de cada partido, a no ser la Revolución Ciudadana, que permanentemente vienen en una campaña varios años, ¿no? Es el partido más estructurado, a diferencia de los otros partidos que lógicamente aparecen unos 3, 4 meses antes de elecciones.
Creo que esta elección va a ser bastante atípica por el tiempo. Va a ser también muy importante el tema del recurso económico que van a utilizar, sobre todo los candidatos presidenciales, porque no van a tener tiempo de recorrer el país, por el clima, otra por la cantidad de cantones y provincias que tenemos. Entonces, realmente va a ser una campaña económica y de estrategia. Entonces, bajo ese esquema, pues a todos los candidatos nuevos que se vienen presentando en las provincias, supongo yo que Santo Domingo tampoco es la excepción, no tienen una estructura política. Entonces, creo que esa va a ser una debilidad de pronto para quienes vayan a ser asambleístas por apoyo a los candidatos presidenciales, a los que se vayan sumando, no las famosas alianzas. Entonces, creo yo que esa sí es una debilidad que hay, que tienen varios candidatos a la presidencia. No hay un fortalecimiento. Ricardo, todo es como que están patas arriba, ¿verdad? No saben qué hacer, corren para aquí, ven para allá, quiénes van a las listas, los ha agarrado totalmente descolocados. Efectivamente, Jorge, solo evaluemos cómo están las organizaciones políticas más visibles, la Revolución Ciudadana y el gobierno, representado por Creo. El gobierno tampoco estaba preparado, porque la cabeza visible del gobierno es el presidente Lasso, que todavía decía, no sé si participo, terminó diciendo que no participo, pero en este momento, ¿quién cree que va a coger la batuta de Creo? Nadie. Inclusive, al haber algunos cambios internos, ha habido una reestructuración total de las directivas cantonales, provinciales del gobierno. Creo que en estos momentos, con una popularidad tan baja del gobierno, solo un patriota de Creo va a querer asumir esa responsabilidad. Por otro lado, se encuentra el correísmo. Al correísmo también lo coge bajando. No tiene algún candidato fuerte en este momento. Se hablaba de Rabascal. Rabascal habría que ver si hizo las pasas con el economista Correa, porque algún momento estaban que sí, que no, habría que ver otra tendencia. Los pesos pesados normalmente en la Revolución Ciudadana se encuentran asumiendo gobiernos seccionales. Se hablaba de Aquiles Álvarez, complicado que vaya a dejar la alcaldía de Guayaquil, Marcela Aguinaga, complicado que vaya a dejar la prefectura, Paula Pavón, Pavel Muñoz. Entonces están con algún dilema de poner un candidato fuerte para no cometer el mismo error de poner un candidato tan malo como fue Andrés Arauz en su momento. Y por otro lado, hay otras figuras visibles, como puede percibirse el de el licenciado Fernando Villavicencio, que gracias al trabajo que hizo en la Comisión de Fiscalización fue visible. Correísmo, Villavicencio como el antecorreísmo, y otros actores que, dependiendo de la coyuntura de momento, prefirieron estar atrás. Jaime Nebot no apareció, lo cogió bajando también. Herbas estaba en cualquier lado, menos haciendo opinión pública. Yacu Pérez no lo vimos. Otto Hosner andaba en Estados Unidos. El señor Topic estaba en Telconet, y Telconet dice que quiere ser candidato. Entonces, ese es el contexto político que tenemos en este momento. Figuras presidenciales. Primero, un vicio político. Todo el mundo se cree candidato presidenciable cuando no necesariamente podría tener los conocimientos, habilidades y actitudes. Segundo, no hay un proceso permanente de ser un presidenciable. Mire la improvisación que tenemos en este momento. Yo quiero ser presidenciable, pero ¿dónde está? Entonces vemos que en este momento ni siquiera el gobierno, porque con las fortalezas o debilidades que pueda tener Guillermo Lasso legítimamente estaba visible, podía ser candidato, dice que no va. ¿Quién queda del otro lado del correísmo? Que no tiene, a pesar de todo, la estructura social y el aparato social, no tiene candidato. Y del otro lado, representando el anticorreísmo, aparece la figura visible de Fernando Villavicencio. Ricardo, Indira tocó un tema que es realmente delicado. Ha dicho que hay una improvisación. Sí, se criticó al presidente Lasso porque desde distintos sectores políticos consideran que durante 3 periodos que se postuló, una vez que ganó, no tuvo la provisión, ¿no?, de formar un buen equipo, gobierno improvisado. ¿Qué podemos esperar entonces ahora con los candidatos de estos partidos? Bueno, ahora el país tiene la ley de elecciones, y un candidato presidenciable pasa a la segunda vuelta más o menos con el 22%. El correísmo ya está en esa segunda vuelta, dependiendo quién sea su candidato o candidata, porque se habla también de Luisa González, una asambleísta de Manabí, que es la favorita, digamos, del expresidente Correa. Tendríamos el escenario, el correísmo en la segunda vuelta, más todos
candidatos que están ahora ya nominándose. Topic, está Fernando Villavicencio, Otto Sonnenhorn. Todos ellos creo que tienen la posibilidad de pasar esa segunda vuelta. El caso de presidente Lasso, él pasó la segunda vuelta con el 19%. Arauz me parece que pasó con el 31%. Entonces, con esos datos nosotros ya tenemos previsto, y Santo Domingo es siempre como un referente de lo que puede pasar a nivel nacional. Aquí siempre ha tenido un sesgo bastante grande de aceptación la Revolución Ciudadana, tienen un 35%. Entonces, con esa base del 30% poniéndole, ellos ya están en la segunda vuelta. Habría que analizar de los otros candidatos cuál es el más idóneo. El que más estrategias va a utilizar para cautivar es ese voto. Bueno, en las pasadas elecciones seccionales, la Revolución Ciudadana en Santo Domingo obtuvo, en el caso del alcalde, Wilson Erazo, 62%, si no me equivoco. Y en el caso de la prefecta, 45, 48%. O sea, en el caso de Erazo se puede entender porque tiene un movimiento propio que pudo complementar y sumar a los votos del correísmo. Pero en el caso de la prefecta, que no tiene movimiento propio, asumimos de que fueron las bases correístas las que le dijeron con ese 48%. Entonces, Ricardo, si tomamos en cuenta esos porcentajes y de otros sectores que de pronto no van a poder llegar a las elecciones, pero que no se sienten identificados con el gobierno, cabría la posibilidad, como lo dejaba entrever Carlos Vera, un periodista muy amigo del presidente, lo defendió en todo, pero ha dejado entrever su temor de que el correísmo pudiera ganar en primera vuelta. ¿Estamos ante una realidad o es simplemente una suposición? La Revolución Ciudadana o el correísmo no hay que desconocer que es una organización política muy fuerte, pero hay que medir los contextos. Hace 4 años y un poquito más exactamente, la Revolución Ciudadana ponía aquí, auspiciado por el partido Lista 5 me parece, a Ricardo Chávez, que es actualmente asambleísta, lo ponía como candidato a alcalde, sacó el 14%. Y ponía a Amada María Ortiz, que también fue esa asambleísta, como candidata a prefecta y sacó el 9%. Entonces, son contextos, en el caso del ingeniero Erazo, en el caso de la abogada Núñez, son casos diferentes. La abogada Núñez tiene un capital social propio que lo ha venido construyendo no de la noche a la mañana ni con la Revolución Ciudadana, lo ha venido construyendo hace muchos años con un trabajo social que ha tenido, independientemente del éxito no de su gestión, y gracias a la votación que le podía dar la Revolución Ciudadana, le alcanzó para ganar la prefectura. Pero en el contexto general, yo creo que hay momentos y momentos. Hay que recordar cuál es el crecimiento que puede tener una organización política con gran fidelidad, pero con gran cantidad de rechazo. Ratifico lo que decía Indira hace un momento. La Revolución Ciudadana, Arauz sacó 3 millones de votos en la primera vuelta. En la segunda vuelta sumó 1 millón. Lasso sacó 1.800.000 votos, pero terminó con 4.600.000 y con eso fue presidente. Lasso sacó 2.600.000 más. Entonces le duplicó. ¿Cuál es el crecimiento que puede existir en un candidato en una tendencia que, si bien es cierto, tiene una alta fidelidad, no tiene un crecimiento marginal de votación como sí lo podría tener quien no esté de acuerdo con esa tendencia? Por eso se podría inferir, y una hipótesis es que si el correísmo no está en la capacidad de ganar en la primera vuelta y hay un candidato más o menos de las condiciones de Fernando Villavicencio, que es la antítesis de lo que propone la Revolución Ciudadana, podría ganar en segunda vuelta, o un candidato un poco más radical, como de pronto posiblemente inclusive Yacu Pérez, que pueda absorber. Yo no creo que tenga las condiciones en este momento, porque también hay un desgaste para que la Revolución Ciudadana pueda ganar en primera vuelta. Habría que ver si efectivamente estos otros candidatos no se dispersan y pueden tener esa capacidad de asumir, porque si no tiene esa capacidad de asumir el resto del electorado, va a incrementarse los nulos, va a incrementarse los blancos, va a incrementarse la abstención, y posiblemente con la votación que pueda tener en primera vuelta más unos votos marginales le alcanzaría a la Revolución Ciudadana. Yo creo que hay mucha incertidumbre, por eso quien quiera combatir el poder de la Revolución Ciudadana tiene que aplicar la estrategia de agrupación y consolidación, si no sería cuesta arriba. El triunfo de la Revolución Ciudadana en numerosos municipios y prefecturas, los más importantes del país, ¿no? Guayaquil, Santo Domingo, Manabí, Pichincha, inicialmente pudiera hacer suponer
de que está atravesando por un buen momento y que habría que esperar a ver quién es el candidato. ¿Usted considera de que si es que la RC decide ir con un candidato o candidata nueva que no sea ni Arauz ni Rabascal, que ya son posicionados, pudiera tener esa pegada? Mire, yo había escuchado hace unos días atrás una entrevista y daban ya números. Entonces fue medida Marcela Aguinaga. Ella está medida y por su reciente campaña, en la medición que ellos hacen, ella podría ganar en primera vuelta, pero no está dispuesta a dejar la confianza que le dio Guayaquil en la prefectura. Ese es un dilema que tiene ese partido, que también tendrá que resolverlo. Y lo mismo como decía, o sea, el alcalde tampoco va a ceder porque es verdad, hay que cuidar el voto de confianza que le da la gente. En esta ocasión, o sea, ya le ha costado porque no viene de una campaña reciente, ya tiene unas 2 campañas anteriores y lógicamente pues ese cuadro ella ha dicho que no va por la presidencia. Por eso está la otra opción, que es también otra mujer que nos ha sorprendido y creo yo que es grato para el género femenino, en este caso, tener por primera vez a una, no por primera vez, ya estuvo Cynthia Viteri, pero sí en un partido tan fuerte como la Revolución, el que puedan escoger una mujer para que vaya a la contienda electoral, sabiendo que no va a ser agresiva, porque de por sí las dos personas que tienen en la mira, no tienen esa condición como es más el ámbito de un hombre, ¿no es cierto? La dureza de un hombre. Entonces, por ese lado, pues ha llamado la atención que el expresidente pues esté dentro de su pool de nombres, preferiblemente una mujer. Ricardo, ¿crees tú que podría hacer la diferencia el género en este caso? Realmente no considero que haya una diferencia, sino más bien en las propuestas que pueda hacer. Hay que entender un poco el contexto. Nos enfrentamos a una campaña atípica, ya que ¿en qué se va a concentrar tu propuesta de campaña? La Constitución mismo establece que tu gobierno de 4 años debe de sustentarse en el Plan Nacional de Desarrollo, que tú el primer año te lo pasas trabajando con un presupuesto prorrogado. ¿Qué va a pasar con el gobierno que asuma? Va a estar con un presupuesto prorrogado y se le acabó el periodo, salvo que efectivamente las intenciones sean de una reelección inmediata, a lo que sucederá, inferimos, que va a estar en el ejercicio del poder, pero en campaña, ya que no va a tener tiempo para ejecutar efectivamente las políticas públicas. ¿Qué va a pasar si es que usted asume? Recuerde que posiblemente el presidente o la presidenta asumirá a finales del 2023. ¿Con qué ejercicio, con qué ejecución presupuestaria se va a encontrar? Totalmente ejecutada. El presupuesto del 2024 ya lo va a haber propuesto el presidente anterior prorrogado. El presupuesto del 2025 lo puede hacer, pero ya no va a estar en el periodo, salvo que vaya a la reelección y pueda ganar. Entonces, lo que puede ofrecer la o las candidatas, este proceso va a ser bastante ambiguo, en función de que no puede ejecutar un plan nacional de desarrollo, solo ejecutar políticas públicas de cortísimo plazo ante la demanda ciudadana que se concentra en 2 pilares. Combate a la inseguridad y, por otro lado, una reactivación económica de cortísimo plazo, ¿sustentado en qué? En reactivación de un ecosistema emprendedor, en fuentes de trabajo, porque no hay cómo hacer en este momento una profunda reforma laboral para buscar nuevos mecanismos de empleabilidad, sino que con las condiciones que se encuentren en este momento, poder generar sobre la base de seguridad que los pequeños emprendimientos puedan surgir y se dinamice la economía en el cortísimo plazo. Indira, la inseguridad es lo que nos tiene todos patas arriba. Así es. Hace poco, antes de que comenzáramos el programa, conversábamos de todo lo que ha pasado en esta semana con personas conocidas, y la verdad es que es mucho más preocupante. Quizás usted en su casa lee el periódico, escuche una cosa, pero quienes estamos en los medios tenemos la información mucho más cercana y hace que se nos ericen los vellos, ¿no? ¿Cree, Indira, que de pronto quien tenga una propuesta clara, o fuerte o contundente de combate a la delincuencia pudiera tener una mayor opción? Yo pienso que el perfil de un candidato que llegue a las necesidades que hoy tenemos los ciudadanos, porque
Yo vengo del sector comercial, donde estamos afectados entre un 40 y un 50% de la baja de nuestras ventas en locales comerciales, restaurantes, hoteles, lugares de diversión. Entonces hay una afectación terrible al tema económico, y aquel político, aquel candidato que tenga un liderazgo sólido y firme y un plan de acción contra el tema de la delincuencia y el narcotráfico, creo que ese va a captar por lo menos el análisis del votante, porque es lo que más nos apremia, y con eso también el tema de las oportunidades de trabajo. Mire que yo el año pasado venía viendo cómo se decía que la recesión nos va a afectar a nivel mundial. Entonces hice una consulta y pregunté a un experto en estos temas y le dije, ¿cómo nos va a afectar al Ecuador el tema de la recesión en Estados Unidos, la recesión en Europa? Y él me dijo, económicamente, en temas macro, me dijo, el país va a estar bien. Lo que no va a estar bien es que es un año muy difícil para conseguir empleo. Y no es al corto tiempo, no va a ser al mediano plazo tampoco, sino que el Ecuador tiene que trabajar en atraer las inversiones. Con esta inestabilidad que hemos tenido desde que comenzó el gobierno del presidente Lasso, no es un clima favorable para que el inversionista venga al Ecuador y promueva esas plazas de trabajo. Internamente tampoco se ha podido, porque hay una brecha del déficit fiscal que el presidente se ha encargado más bien de irla achicando, y eso ha significado que no haya una inversión desde el gobierno hacia los sectores estratégicos del país. Entonces yo pienso que el candidato que esté ahora para llenar pues esta incertidumbre que tenemos los ecuatorianos en el tema de delincuencia, seguridad, trabajo, creo que ese plan de acción es el que seguramente llegará hacia la gente, hacia el votante, hacia el análisis del votante. ¿Qué oportunidad me va a dar este candidato el día de mañana cuando llegue? Y la mayoría, estoy segura, antes era, yo me acuerdo que eran los estratos de el agua que no teníamos. Hoy la inseguridad, que era casi de los últimos que la gente pensaba, ahora es el primero. Entonces necesitamos un candidato que no se queje de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Necesitamos un candidato que nos ofrezca el tema de combatir la delincuencia, que nos transmita nuevamente la paz que teníamos hace unos años atrás. Ricardo, yo estoy tratando de entender qué está pasando con las economías, qué ha pasado con Ecuador. La crisis es global, pero según las estimaciones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, el único país en Sudamérica que va a crecer, que tiene estimado crecer en este año, es Venezuela. Un país con una dictadura terrible, con una migración donde, aunque usted no lo crea, amigo, se lo digo con absoluta certeza, el sueldo de un jubilado es de $3 al mes. Un profesor gana $18. El sueldo máximo de la administración pública son $30 al mes. Y las estimaciones dicen que tiene una posibilidad de crecer hasta un 3%. Ecuador, que según el presidente Lasso, en su mensaje último, nos dice que vamos en el sector macroeconómico muy bien, no está programado para el BID con crecimiento. ¿Qué está pasando? Hay que entender las estadísticas depende de cómo se la interprete. Si solo visualizas esa parte de crecimiento, yo quiero hacer una analogía. Usted estuvo sin comer o estuvo con una desnutrición producto de la inanición en la que vivió en 5 años, y usted tiene desnutrición. Su peso debería ser de 70 kilos y usted andaba rondando los 50 kilos. Ya se estabiliza y usted empieza a comer y usted sube a 60 kilos, que posiblemente sigue siendo un peso bajo, pero la estadística dice usted subió 10 kilos. Ah, no, pero vea la línea base, ¿dónde estaba en ese momento? Segundo aspecto fundamental, hay que ver el crecimiento de un país no es sinónimo de reducción de los niveles de inequidad o de pobreza, es de la riqueza de un país. Muchos países son ricos, pero son inequitativos. Lo que hay que trabajar, y ese es uno de los primeros objetivos del milenio, es reducir la inequidad. Si bien es cierto, Ecuador en este momento estamos muy complicados, pero Ecuador es uno de los países menos
uno de los países más equitativos de América del Sur o de Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia es uno de los países más desiguales, Perú es uno de los países más desiguales, Argentina es uno de los países más desiguales, El Salvador es uno de los países más desiguales, México es uno de los países más desiguales. Si tú naciste pobre, tienes garantizado que tus nietos serán pobres. Aquí en Ecuador uno dice de pronto yo soy pobre, pero hay la posibilidad de que mi hijo a lo mejor si estudias, hay una posibilidad de que pueda trabajar, a lo mejor mejora su condición de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos indicadores. Primero la línea de base y segundo ver si efectivamente los microindicadores o la microeconomía ya aterrizada está diciendo que hay reducción de la pobreza, que hay equidad en las estructuras de la sociedad civil y que efectivamente no solo los macroindicadores son los que determinan, sino también el día a día de la población. O sea, los candidatos, diría que hagan una lectura lo más cercana posible a la realidad de esos indicadores, pudieran tener mayor opción que los otros. Claro, tienen que ser sincronizados con las necesidades que tiene la población y sobre todo creo que el tema de la inseguridad que tenemos, o sea, es una afectación terrible porque no nos da campo para desenvolvernos normalmente en nuestras actividades y eso ¿qué hace? Que haya menos contratación, que haya despidos y esa persona despedida pues tiene una familia y todo eso se ve reflejado ya en la economía. Todo esto es una economía circular, digamos así, y yo creo que el presidente, los candidatos tienen que tener su estrategia para decirnos a los ecuatorianos qué van a hacer, cómo en este tan corto tiempo que es de 18 meses, no hay que pensar que él es el superhéroe, ¿no? Que va a venir el Salvador. Realmente uno tiene que estar y ser muy realista de que el tiempo también es muy corto, sobre todo si va a tener, o sea, si vamos a tener un presidente con una asamblea como la que tuvimos de oposición, no vamos a ir a ningún lado. Terminaremos, o sea, un año y medio, dependiendo cómo sea el giro y la visión económica que tengan, no sé si mejor o peor de lo que estamos, pero dependería mucho de cómo esté conformada y de la facilidad que la Asamblea se dedique a trabajar en temas de reactivación económica, porque se han dedicado solo a tener como una agenda principal sacar al presidente de la República, mientras que todas las necesidades del país han quedado a un segundo y a un tercer plano. Fíjate, Indira, que tú coincides con lo que yo había estado pensando en voz alta. Mira, Ricardo, pensando así en voz alta. Pasa el candidato del correísmo y pudiera aglutinar quien mayor fuerza tiene, Fernando Villavicencio, una segunda vuelta. Se unen perdón, antes de eso, en la primera vuelta se eligen los candidatos. La mayoría tendría la Revolución Ciudadana. En el supuesto de que ganara, pudiera aglutinar los demás votos, Fernando Villavicencio gana como presidente. Con ese odio que él ha demostrado a la Revolución Ciudadana y viceversa, ¿no? La Revolución Ciudadana hacia Villavicencio. ¿Tú crees que pudiera haber siquiera un mínimo de concertación entre la Asamblea y el presidente? Se va a repetir la historia, por eso era fundamental darle toda la seriedad a la propuesta de la consulta popular, a ver la posibilidad de que pueda haber un sistema bicameral donde no se caiga en este vicio político-administrativo de que la Asamblea siempre chantajea, hace chantaje al Ejecutivo, ya que ellos manejan el 99% del presupuesto del Estado, que es cercano a los 35.000 millones. Ellos tienen el poder de la plata, pero no tienen el poder de gobernar, porque en el sistema democrático tiene que haber una asamblea que haga el proceso de legislación y fiscalización. Pero más allá de aquello, yo creo que también tiene que haber responsabilidad de los candidatos presidenciables a absorber esta experiencia que ha vivido del sistema democrático. Vamos a seguir con la asamblea, ya no podemos estar haciendo muerte cruzada cuando querramos, pero también hay cosas que se pueden hacer por decreto, cosas que se pueden hacer por sentido común. Y en este momento ya no vas a hablar de un plan de 4 años, un presidente que va a estar año y medio. 15 meses, 16 meses. Tiene que efectivamente aplicar políticas públicas de cortísimo plazo. Mire, también a pesar que somos muy críticos del presidente Lasso porque ha sufrido parálisis por análisis, porque ha estado pensando demasiado para hacer algunas cosas, cuando también estuvo acertado en el plan de vacunación de los 100 días lo pudo hacer y no necesitó de la Asamblea. Pudo hacer a través de sus políticas públicas, a través del sistema de salud público, vacunar a 10 millones de habitantes, muchos tercera, cuarta dosis. Fue un éxito, lo pudo hacer.
Efectivamente, en este año y medio, quien sea presidente o presidenta de la República, yo creo que debe asumir dos retos fundamentales. El primero, mano dura con la delincuencia común y mano mucha más dura con la delincuencia organizada. Y el segundo, reactivar la economía, pero con corresponsabilidad y con colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente municipales. Porque cuando usted se va a poner un negocio, como decía Indira, está afectado, muchas veces le echamos la culpa solo al Ejecutivo que no hay el ecosistema emprendedor. Pero, ¿de qué depende el costo del arriendo? Depende de dónde se encuentre ubicado y la plusvalía le da si la calle está asfaltada, si es una zona tranquila, claro, que haya servicios básicos. ¿De quién es la responsabilidad de los servicios básicos? Del municipio. Que haya sistema de transportación, que haya parqueadero. ¿Responsabilidad de qué? Del municipio. Por eso que hay que darle fundamental importancia al desarrollo económico local. Se habla mucho de eso, pero normalmente los alcaldes no le hacen mucho caso a eso. Cuando, por ejemplo, en Santo Domingo, 6 o casi 7 de cada 10 dólares responden al comercio. El comercio no genera riqueza, la riqueza la genera la industria y la semiindustria, porque en el comercio fluctúa, no hay la obligación de que usted deje su plata aquí. Si usted viene a la feria del ganado muy buena, usted hace los dólares, pues se los lleva al Carmen, a la Concordia, Esmeraldas, a Pedernales, a Quinindé, pero si utiliza nuestro sistema de agua potable, si utiliza nuestras calles, si utiliza nuestros hospitales, si utiliza nuestro alcantarillado, si deja basura aquí, pero no deja un dólar. Pero si usted ya tiene su industria aquí, usted ya va a dejar, primero va a tributar, segundo le va a interesar que la zona, la región pueda tener condiciones para el largo plazo, porque usted no va a comprar una casa donde usted no va a irse mañana. Entonces yo creo que también debe haber corresponsabilidad con los gobiernos autónomos descentralizados. Bien, amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al retornar en este tema tan interesante con Indira Velastegui y Ricardo Vera, tocaremos el punto tangencial ya personalizando a los candidatos que ya están lanzados al ruedo y a los posibles candidatos. Ya volvemos. Bueno, estamos en su programa En la Mira, analizando el panorama electoral de cara a las elecciones del 20 de agosto, donde usted, con su familia, depositará el voto para elegir al próximo presidente o presidenta del Ecuador. Ya mismo van a llegar a puerta, va a ver por las redes sociales las promesas de siempre, de lado y lado. De pronto volverán las bolsitas, las funditas de comida, las cajitas de fósforo. Agárrelo, sí, porque la cosa está dura. Dígale, sí, muchas gracias, pero a la hora de depositar su voto, hágalo no con el estómago, hágalo a conciencia, tampoco con el corazón, que a veces el corazón es mal consejero, porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Entonces hay un conflicto un poco complicado, pero si nosotros razonamos el voto, no vamos a cometer los errores que hemos cometido en innumerables procesos electorales. Con Indira Velastegui y Ricardo Vera, ambos analistas políticos de una prolongada trayectoria, de un basamento realmente impresionante, porque el análisis que están formulando aquí nos permite ver con mucha más claridad lo que está pasando en el país, lo que pudiera pasar. Quiero conversar con ellos. Indira, ya se conocen los que están lanzados al ruedo. Ya saltaron del burladero y están enfrentando al toro, pues, ¿no? Entre ellos está Fernando Villavicencio, Jan Topic, Yacu Pérez, Leonidas Sisa, Daniel Novoa. El único que está deshojando la margarita, según él, es Otto Sonnenholster. Primera vez que digo el apellido, creo que más o menos bien pronunciado. Me disculpará Otto, pero ¿quién lo manda a tener un apellido tan complejo? De todos estos candidatos, yo quisiera hacerles una pregunta. El presidente Lasso todavía no ha dicho que si va o no va, ¿no? ¿Usted qué cree? Yo creo que no es oportuno que vaya porque viene muy desgastado. Creo que debería apuntalar tal vez a que alguien de su partido pueda coger la batuta. Yo le veo realmente muy difícil porque hasta ahora último las encuestas a él le dan un tema de un 14, un 10%. Entonces creo que no es suficiente para ir
campaña. Y yo solo quiero iniciar este breve análisis porque hace unos días atrás se dio, la empresa Click Report hizo su encuesta nacional para 2.000 personas. Y los resultados son interesantes. Mire que el 32%... Compártanos con nosotros. Sí, lo traje justo porque me parece bien interesante por dos aspectos. La Revolución Ciudadana tiene el 32.23%. Al margen del candidato que sea. Esta es una encuesta nacional con un margen de error del 3%. Entonces, al margen del que sea, el que ponga el candidato Correa, el expresidente. En segundo está Yacu Pérez con el 25.17%. Luego le sigue el candidato que de inicio dijo que no tenía partido, que es Jan Topic, y le apadrinó los socialcristianos. Con ese apadrinamiento él tiene el 25.08%. Luego está Otto Sonnenhorstner, que tiene el 23.39%, Fernando Villavicencio el 19%, Leonidas Issa el 15% y el presidente le han puesto ahí el 14.39%. Entonces, ¿por qué es interesante un poco este tema de esta lectura? Porque si vemos, Yacu Pérez viene de una campaña fresca prácticamente, donde se estuvo entre ser el segundo que pase a la segunda vuelta peleando con el presidente Lasso. Entonces ha mantenido su presencia fuerte en algunas provincias, es más, ha recorrido el país, pero la que sí me llama mucho la atención es la de Jan Topic. Y pienso que esto tiene un poco la explicación a nivel de su presentación como candidato. Cuando dijo yo voy a ser o quiero ser candidato, he conversado con mi familia y tengo entrenamiento, soy experto en seguridad, de combatir en Ucrania y en otros lados. Creo que esa presentación parece que ha calado en el tema nacional para que él ahora esté o arranque desde un tercer puesto. Y Otto también, porque Otto tiene 2 años de no estar en el país, entonces también está. Y creo que son candidatos, ya digo que todos tienen la posibilidad de entrar a la segunda vuelta de acuerdo a su estrategia y sobre todo también al recurso económico que tengan para hacer su presencia en todas las provincias del país. Pero son cifras realmente altas, ¿no? 25%, 23%. ¿Qué piensas tú, Ricardo? Bueno, algunas precisiones referente a ese estudio. No tengo los elementos de juicio para ver la confiabilidad del estudio, pero si la gráfica a la que hace referencia, la infografía a la que hace referencia, que sí lo he visto, Indira, es efectivamente realizada por Click Report, efectivamente tiene muchísimos errores de interpretación. Primero, allá discrepo cómo lo interpretó Indira. No es que Jan Topic esté en tercer lugar. La infografía no representa cómo yo infiero que se hizo la pregunta, porque si sumamos todos los porcentajes da 300%. 300%, sí, no dice, ¿usted por cuál de los siguientes candidatos votaría? El universo es 100%. Lo que se preguntó e infiero que se preguntó es preguntas individuales. La primera pregunta, ¿usted votaría por Lasso? Listo. A usted, Jorge, mismo le pregunta, ¿usted votaría por Villavicencio? Después le pregunto, ¿usted votaría por el candidato a la Revolución Ciudadana? A usted le hice las 10 preguntas. Y posiblemente hay un fenómeno que se conoce como el proceso mutuamente excluyente o mutuamente incluyente, donde muy posiblemente usted respondió 5 veces sí. ¿Por qué? Está bien, ¿no? Porque la pregunta era eso. Son preguntas nominales en el que usted solo puede responder sí o no, pero la segunda pregunta no tiene nada que ver con la primera. Usted puede decir, sí, me está preguntando, pues. Yo puedo votar sí, y si me pregunta a mí, ¿votaría por Villavicencio? Le digo sí. Y podría votar por Yacu, también sí. Depende. Y después por Ricardo Vera, también sí. Porque me dio la posibilidad, no es una pregunta cerrada, a lo que le digo, Ricardo. De los siguientes candidatos, respuesta única, un inducido múltiple nominal, solo de respuesta. ¿Por quién votaría? ¿Por Correa, por Lasso, por Villavicencio, por Otto? Solo una. O ninguna es válida. Entonces hay un poco entender ese concepto. No creo que hay algunas figuras que estén en tercer lugar, no lo mide ese proceso, hay que tener mucho cuidado. Pero lo que sí es cierto de que hay candidatos que les va a ir un poco, han tenido una muy buena primera impresión. Yo creo en este momento que hay dos tendencias muy claras. La tendencia del correísmo, que ponga quien ponga, ya parte con un 18 o 20%. Tienen una ventaja. Y por otro lado está Villavicencio,
que representa en este momento el anticorreísmo radical o el anticorreísmo. No necesariamente porque sí, porque es simpático Villavicencio, es porque fue una figura visible en tiempo real. Cuando Otto estaba paseando en Estados Unidos, cuando Topic estaba haciendo sus negocios con Telconet, cuando Yaco andaba en cualquier cosa menos en campaña, cuando Gervas andaba en todo lado, Villavicencio, por su función de presidente de la Comisión de Fiscalización, estaba todos los días en los medios denunciando. Entonces, a quien no eres correísta posiblemente te parecía simpático Villavicencio y a quien es correísta te parecía incómodo Villavicencio. Pero en este momento, si me preguntas a mí, en un contexto, yo le veo correísmo y Villavicencio como a tiempo real, como las figuras políticas que podrían pelear la presidencia de la República. Jan Topic, permíteme este análisis, tengo aquí en el telefonito guardado por si acaso. Una semana antes de anunciar su candidatura, le preguntan en una entrevista, oiga, ¿y usted, bueno, se lanzaría como candidato? No, dice, para político absolutamente no, porque yo no tengo paciencia para nada, eso es totalmente negado. Y a la semana siguiente, dice, yo combatí en Ucrania. O sea, ¿es suficiente manejar un arma a la perfección para conducir un país? Claro, no. Eso digo, o sea, yo pienso que mucho va a tener que ver la estrategia o la asesoría que ellos puedan recibir y también ese hacer recepción de las necesidades que tiene la población. O sea, claro, sí nos aqueja bastante el tema de inseguridad, pero también a ver qué va a pasar con el trabajo. Puede ser que esa impresión de una persona muy segura de que sabe cómo hacerlo, porque así dice en su primera salida, sé cómo combatir el tema de inseguridad. Entonces, puede ser que eso sí nos llame de pronto la atención a muchos. Pero una vez que empiece la campaña y que queramos desglosar en cómo va a ser su campo de trabajo, hacia dónde van a estar enfocados sus ejes para dirigir el país, puede ser que ahí pueda haber una variable que haga que de pronto pues tengan opciones otros candidatos. Y aquí yo pienso que tenemos demasiados candidatos y creo que deberían unirse. Pienso que debería, y si fuéramos pro país, debería haber un solo candidato con una medición seria para que tenga posibilidades de ir y justamente luchar contra todo lo que no nos ha gustado de otras administraciones o lo que hay que pulir en el país. Porque ya estamos claros que hay una tendencia que se va en la primera o va a la segunda vuelta muy claro. Entonces, los otros candidatos tendrán que deponer su participación y todos arrimar el hombro para un solo camino. Pienso que eso deben estar pensando, disculpen la redundancia, para la segunda vuelta, ¿no? O sea, uno contra todos, todos contra uno. Pero el problema es que tienen que haber, la estrategia de agrupación es la que tienen que hacerla en este momento. Y eso sucede mucho, inclusive en las candidaturas para asambleístas provinciales en cada una de las jurisdicciones. Todos vienen con el discurso, sí, efectivamente, si hay un mejor candidato, yo cedo el puesto, o unámonos en torno a mí. Entonces, efectivamente, no hay, primero, un proceso de madurez política, y segundo, se ve que no hay un proceso estratégico. Porque uno creo que hay que jugar, a ver, aquí hay dos criterios. O se raya en la ingenuidad de ir en una campaña donde no hay probabilidades de ganar, o por otro lado estás jugando a ser parte de un plan maestro en el que se conoce como que entras a chimbar. Entonces entras de chimbeador. Habría que ver efectivamente si se dan esas figuras. Habría que ver si personajes de dilatada trayectoria se prestan para eso, o efectivamente aparecen gente que hasta hace una semana decía, vea, no voy a ser candidato, pero se me ocurre ahora ser candidato. Entonces, yo no estoy deslegitimando en este momento ningún candidato, inclusive yo podría decir que el candidato al que hacía referencia Indira, que le está yendo aparentemente bien, se ha reforzado con un excelente esquema en redes sociales, y por eso, de ser un desconocido con un nombre que llama la atención, ya se habla. Pero sin embargo, en ciclos electorales de corto plazo, no alcanzaría con un proceso normal que toma 2, 3, 4 años, que es primero el posicionamiento de mente del candidato. ¿Lo conoces a Ricardo Vera? Sí. ¿Votarías por él? No sé. Ah, listo, no hay problema porque estamos en un proceso de conocimiento. Aquí, candidatos que aparecen ahorita tienen que matar 2 pájaros de un solo tiro. Posicionamiento e intención de voto.
De una me conoces y tengo que enamorarte. De una me conoces y tengo que hacer que me jures amor eterno. De una me conoces y tengo que tener una muy buena primera impresión, porque no hay una segunda opción. No, mire, aquí la elección va a tener dos elementos fundamentales. Mucha red social y mucha visibilización a través de pancartas. El contacto físico no va a existir. Muchos candidatos a algunos territorios ni siquiera van a llegar porque no les va a alcanzar el tiempo. Lo mismo va a suceder a nivel de los asambleístas provinciales. Es una campaña, claro, se dice 10 días, pero la campaña, una vez que el 10 de junio ya estén inscritos, ya empiezan la campaña, pero igual es un tiempo cortísimo. Así que creo que vamos a estar inundados de mucha red social, vamos a estar inundados de mucho material visual para que efectivamente cuando yo veo el contenido en la red social y veo tu cara en algún lado, en algún poste, digo, ya, esa era la persona que la escuché hablando, pero con el mismo concepto, matar dos pájaros en un solo tiro. Me conoces y me vas a jurar amor eterno. En el caso de los asambleístas, la Revolución Ciudadana ha dado a entender que van a postular los mismos, ¿no? O sea, en la provincia tendríamos como candidatos a Viviana Veloz, a Ricardo Chávez y así por atrás. ¿Ustedes creen de que eso se pudiera mantener? Porque hasta ahora no se conocen los candidatos de los otros partidos. ¿Tendrían, Indira, alguna posibilidad de ser, o de ponte de quitarle algún espacio a la Revolución Ciudadana a otros candidatos? Yo pienso que sí tienen oportunidad, porque la campaña anterior creo que ellos entraron 3 y quedó 1, ¿no? Yo pienso que la aspiración de este nuevo bloque, que va a pesar de que el tiempo es bien corto, debería ser por lo menos 2-2, digamos, o uno de un partido y otro de otro partido, el que más arrastre tenga, ¿no? El que le siga en las encuestas para la segunda vuelta. Pero yo creo que más allá de eso, y volviendo un poco al tema de las figuras, hay muchas figuras que vienen de campañas recientes, o sea, están frescos en la memoria de la gente, y también eso puede producir una distorsión dentro de lo que el electorado quiere. La campaña anterior, Ricardo maneja también sus datos, y la gente buscaba gente joven, gente nueva, gente que nunca haya estado metida en política y todo eso, ¿no? Es la aspiración, me imagino que ese patrón seguirá esta vez. Y no sé cuál será la respuesta, solo sé que hay una base, en el caso de la Revolución, que me imagino que a la persona que pongan pues se va directo a la Asamblea, por lo menos los 2 primeros, pero en el caso de los otros candidatos yo creería que dependería mucho de su candidato principal a la presidencia para poder también llegar y lograr esa curul en la Asamblea. O sea, quien pudiera ir por la lista de Villavicencio, que parece que es el más opcionado en este momento por el otro lado, en la provincia pudiera llegar a la Asamblea. Ricardo. Santo Domingo tuvo un fenómeno la elección pasada porque, si bien es cierto, es fundamental el apalancamiento de tu candidato presidencial, también es bien cierto que tú tienes que hacer algo. Porque si tú crees, estás solo confiado en tu candidato presidencial, te puede pasar lo que le pasó a Creo, te puede pasar lo que le pasó a Pachacuti. Fueron segundo y tercero en la primera vuelta y no metieron un candidato. Metió aquí el social cristianismo, que no tenía candidato a presidente, y metió la izquierda democrática, que quedó en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque los candidatos que estuvieron de pronto no se descuidaron. Sin embargo, considerando un esquema que no sea similar al que pasó acá, yo creo que de los 4 cupos, 2 podrían irse por el lado de la Revolución Ciudadana, podría repetir lo sucedido. Yo creo que el candidato de Villavicencio tendría opción a una curul, y el candidato de Yacu Pérez, en el caso que Yacu Pérez y Villavicencio vayan. Todavía no están inscritos, todos son precandidatos, es decir que Villavicencio no va, Yacu Pérez no va, pero daría hay ciertas certezas que Villavicencio sí va a ser candidato a la presidencia de la República. Yo creo que va a haber una curula ahí, y el otro sería Yacu Pérez, una percepción en este momento bastante amplia, bastante subjetiva, porque primero no se inscriben, y considerando que había ese apalancamiento directo entre el candidato presidencial y el candidato a la Asamblea Provincial. ¿Pachacuti no llevaría a nadie en la provincia? Depende el trabajo que vayan a hacer, porque justo hace un tiempito atrás, a veces se confían o el candidato también no tiene recursos. Hay que recordar que una campaña es de recursos económicos, sí se necesita posicionar, si no vimos el
el trabajo que realizó la señora Yadira Vaya, se posicionó en muy poco tiempo y ese también es un factor importante para el candidato a la presidencia. Ahí retomamos, por ejemplo, Jan Topic tiene el recurso económico, Daniel Noboa tiene el recurso económico, entonces hay muchos de estos candidatos que ese soporte puede acelerar ese proceso del conocimiento que decía y aceptación también de encarar a la mente del votante, el cómo llegar a eso, tienen mayor facilidad. Entonces, una campaña se hace también con un presupuesto económico. Entonces, si no hay ese factor, por mejor candidato que sea el presidente, a veces no llegan y es lo que vimos ahora. Entonces, yo sí creo que el candidato debe tener sus recursos, su paraguas, como en algún momento le escuché a alguien que decía que como el militar tiene que tener su mochilita de sobrevivencia. Es lo mismo para los asambleístas. Para todos los que vayan, tienen que contar con un presupuesto para su difusión. Yo un poco discrepo del tema de redes sociales. Sí es importante las redes sociales, pero creo que los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, más el tema de redes sociales, son los difusores de lo que va a ser esta campaña. Las redes. Barack Obama ganó la segunda candidatura, Trump también, en base a las redes sociales. ¿Qué tanto pudieran tener? Ya, me indira que discrepo un tanto de tu concepto, pero ¿tú crees de que las redes sociales van a ser la base de toda la campaña? Bueno, hago una aclaración y le doy la razón a lo que dice Indira. De pronto, cuando me refería a redes sociales, me refería a todo lo que te puede permitir comunicarte no estando físicamente. A eso me refería, que es una red social, es un medio de comunicación, todo lo que te permita acortar el tiempo de contacto con el ciudadano, que normalmente, recordemos las campañas de hace 30 años, todas eran campañas netamente físicas, el contacto, darle la mano. Pero para hacer una buena campaña, el éxito, yo le pongo un ejemplo, una analogía, de que vas a hacer un cóctel con 4 ingredientes. El primero es la organización política, porque muchas veces te preguntan, ¿y por qué partido vas? Dime por qué partido vas y te diré quién eres. El segundo es el candidato. Tiene conocimientos, habilidades, actitudes, la competencia. ¿Quién es el candidato? ¿Tiene pasado? ¿Lo conocemos? ¿Qué característica tiene? La tercera tiene que ver con la estrategia. En la estrategia ahí van esos, cómo vamos a hacer la campaña, qué vas a proponer, cómo investigas al elector, cómo te vas a presentar. Y el cuarto es el que decía usted, Jorge, el que decía también Indira, los recursos económicos normalmente que son fundamentales. Cuando usted está en el ejercicio del poder, usted está sentado en una sillita que tiene 4 patitas. El poder político, el poder ciudadano, el poder de la fuerza pública que le da y también el poder económico. Es fundamental y ahí comparo con lo que decíamos. Los poderes económicos muchas veces están ahí. Grupos económicos muchas veces se van a pasearse al exterior antes de la segunda vuelta y le dicen, a usted le pongo 10 millones para la campaña, a usted le pongo 10 millones de la campaña, al final uno de los dos va a ganar y tendrá que sentarse a conversar conmigo. Las telefónicas, cuando hay un nuevo presidente, la roja y la azul, la una desde México, la otra desde España, vienen y se sientan a los primeros 5 días. El presidente de la República se sienta con el presidente, el director ejecutivo delegado para América Latina de las telefónicas, luego con los de las petroleras, luego con los de las eléctricas, los que hacen negocios, los que transportan el petróleo. Y tienes la obligación de sentarse porque respondes a esos intereses. No necesariamente vas a vender la patria, pero tienes que sentarse porque hay implicaciones de carácter económico. Bien, ya estamos llegando al final de esta conversación tan apasionante porque, pues aunque usted a veces de pronto no toma la real conciencia, estamos hablando aquí del futuro del país, de quien se siente en Carondelet a partir de septiembre, de octubre, y de saber si de pronto tendremos un sencillo en el bolsillo o no. Y quiero agradecer a Indira Velastegui, analista política, por esa claridad con su análisis, por haber aceptado venir a acompañarnos esta noche, y me permito pedirle su concepto final. Bueno, quiero agradecer la invitación y también decirles que he venido también desde el punto de vista ciudadano, porque estamos inmersos en actividades en Santo Domingo. El tema de la delincuencia no ha sido ajeno y creo que
quienes vamos y tenemos la mayor responsabilidad somos nosotros los votantes, y esta es una invitación a que los ciudadanos analicemos cada propuesta, que meditemos a quién le vamos a dar el voto, porque de eso depende nuestra estabilidad. Después no nos quejemos porque no hemos votado como se debe y tenemos las crisis que estamos pasando ahora. Creo que el poder de nosotros como ciudadanos es bastante importante, y yo sí invito a que la ciudadanía analice, que los jóvenes analicen por quién van a dar el voto. Gracias, Indira. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Siempre un Mira gusto. su mensaje final. Siempre un gusto, Jorge, estar en tu espacio. Que los actores políticos asuman esa ineludible responsabilidad de ver que las oportunidades se acaban. Si es el correísmo quien va a estar nuevamente en el ejercicio del poder, vea, tendrá una oportunidad más, ojalá que no la desaproveche. Si es el anticorreísmo, donde puede estar concentrado en la figura de Fernando Villavicencio, si llega al poder también, vea, utilice ese voto de confianza y muy posiblemente no cometa los errores que cometió Lasso. Pero más allá de aquello, yo creo que los ciudadanos también asumamos nuestra responsabilidad, exijamos que hayan propuestas serias, no nos dejemos llevar por esas políticas clientelares de solo el regalo, y asumamos, esta es la oportunidad. Ya después, cuando está en el ejercicio del poder, es complicado, la censura, la destitución, la protesta social. En este momento nosotros ya los conocemos y sabemos quién miente y quién no. Digámosle al país que asumamos esta responsabilidad, porque los años que vienen van a ser muy difíciles. Gracias, Ricardo. Gracias, Indira. Y ustedes, amigos, de verdad, de todo corazón, hagamos un voto de conciencia. Ya sabemos, a veces pareciera que nos gustaría que nos mintieran, y votamos por el que más nos miente. Es como que nosotros mismos nos agarráramos un látigo y nos flageláramos, y después nos estamos quejando. Sabemos que nos mienten y votamos por ellos. Que este voto sea de conciencia, como lo dije hace un momento, no del corazón ni del estómago, de conciencia. Hagamos un ejercicio. Sé que ustedes en su casa lo van a conversar, y que el día 20 de agosto, cuando tenga que depositar su voto, lo haga pensando en el país. Muchas gracias por habernos acompañado hoy domingo, y los dejo con El Bolígrafo Rojo, un programa de primera que conduce Flavio Verástegui. Hasta el próximo domingo. Chao.